hemos estado abordando muchos aspectos de lo que Dios habla sobre nosotros en este tema de que Él proclama su bendición. Y yo nada más como introducción a lo que estamos hablando de este tema de la bendición, quiero decirte que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. Ese es el deseo de su corazón. Hemos hablado de lo que significa la palabra bendición, y la semana pasada y esta semana quiero dedicar estos dos últimos temas a lo que Dios no bendice, porque hay cosas que Dios no bendice. Yo te decía la semana pasada, Dios no bendice la falta de compromiso. Hoy quiero hablarte de otro tema: Dios no bendice la falta de fe, ¿sí? Eso es otro tema que es un absoluto en la palabra. Y te invito, aquí está el código QR para que tú puedas descargar el mensaje, el bosquejo ahí en tu celular, y me puedes ir siguiendo en lo que vamos a hablar. Pero ¿qué te parece si oramos? ¿Sí? Primero oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu presencia en medio de nosotros. Gracias que tú nos hablas, que tú traes palabra fresca. Oramos que tu unción, Señor, esté sobre nuestras vidas y nos lleve a la palabra y nos revele a Cristo en medio de nosotros también. En el nombre de Jesús, amén, amén. Yo te estaba diciendo, Dios nos quiere bendecir. ¿Por qué no le dices a los que están ahí a tu lado y dile así honestamente: Dios te quiere bendecir? Yo creo que tenemos que tener esto. De repente han habido mensajes así como que si Dios estuviera enojado y no nos quiere bendecir, o yo no sé qué, ¿verdad? Pero de hecho Jesús toma la primer sección de su mensaje, por decir así, magistral, elite, que fue el Sermón del Monte, y empieza hablando el término bendecidos. Nosotros conocemos como bienaventuranza, pero la palabra es bendecidos. De hecho, las traducciones en inglés, todas o la mayoría dicen así: bendecidos, blessed. Pero en algunas traducciones en español se traduce como dichosos, en otra bienaventurados, pero el significado es bendecidos. Y Jesús lo dice así, y me encantó cómo hizo la traducción, la Biblia en el lenguaje actual, del versículo 3, que es la primer bienaventuranza. Y dice así: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su reino. Y esta es esa porción de la Biblia o de las Escrituras que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque el pobre en espíritu es alguien que se ha dado cuenta que confía totalmente en su Dios, que no hay otra manera de ser realmente bendecido, de tener una comunión, una conexión con el Dios eterno, que rindiendo totalmente cada área de nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Más adelante, en el mismo Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 11, y ampliando este tema tan profundo acerca de cómo Dios nos quiere bendecir, Jesús añade a su escrito o a su predicación del sermón del monte, dice: pues si ustedes, versículo 11 del capítulo 7 de Mateo, dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, porque hace una comparativa que aún las personas malvadas, o aún nosotros que somos no totalmente buenos, cuando pensamos en la gente que amamos, pensamos en dádivas. Tú ya estás pensando que vas a regalarle a tus hijos ahora en la Navidad, ¿verdad? Estás pensando, tu hijo ya te mandó la lista, ¿sí?, de todo lo que quiere, y seguramente es una lista así impresionante, pero tú dices: bueno, las posibilidades dan para esto, y ya estás empezando a considerar la cena, lo que vas a dar, porque es parte de lo que nosotros, como aún siendo personas con detalles en nuestra vida y con pecado en nuestra vida, queremos lo bueno para ellos. Jesús hace una comparativa y dice: ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Porque Dios nos quiere bendecir. Pero en este tema que quiero abordar el día de hoy, hay una conexión muy importante entre tres palabras o tres temas en la Escritura: confianza, que es tu fe en el Señor; confianza, temor y adoración. Tres temas
que en la Biblia se entrelazan, se conectan, porque una tiene que ver con la otra, una influye a la otra: confianza, temor y adoración. Y Lucas, en esa expresión donde el Señor Jesucristo también en sus mensajes está compartiendo con la gente, dice de esta manera o de esta forma, cuando Jesús, hablando de su segunda venida, lo expresa así, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Porque eso es una de las cosas trascendentales que debe de haber en nuestro corazón para que la bendición de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Porque hablando de estos términos, tú tienes que entender que tus temores tendrán influencia sobre quien confías. Si tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, la realidad de las cosas es que los temores que hay en tu corazón van a impactar esa confianza que tú tienes en el Señor. Y cuando la confianza se vea desafiada, al mismo tiempo impactará tu adoración, impactará tu relación con Dios. Ahora, cuando hablamos del término adoración, una cosa es venir a la iglesia y levantar las manos y cantar y gritar aleluya y sentir bonito en los tiempos, pues cuando estamos aquí dirigidos por el equipo de alabanza. Una cosa es esa expresión, pero la realidad de tu adoración será probada en los momentos de dificultad, en los momentos adversos, complicados, difíciles en tu vida. Ahí es donde se va a probar tu adoración, o sea, en quién has puesto tu confianza. Y nuestra confianza depositada en Dios refleja en quién hemos creído, refleja quién es el Señor. Y Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. La palabra lo dice, y Él habla diciendo que Él es fiel, por ejemplo. Él es digno de confianza. Cuando usamos este término, tenemos que acentuar lo siguiente: Dios es tan digno de confianza que podemos descansar en Él, aún más que en el hecho de que el día de mañana habrá oxígeno para respirarlo. Así de fuerte es Dios, y así de grande y así de soberano y poderoso, que podemos poner nuestra confianza en Él. Pero la realidad es que a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestro caminar como hijos de Dios, como personas que hemos puesto nuestra confianza en Él, vamos a ir, ¿cómo te explico?, desarrollando nuestra confianza en el Señor. Pero uno de los absolutos de la palabra de Dios que estamos observando aquí, uno de esos absolutos, así como cuando Dios dice yo no miento, o cuando dice Dios es amor, o como cuando Dios dice yo no cambio, ¿sí? Eso también lo dice ahí. O como cuando dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así, esos son absolutos que definen el carácter de Dios estable. Otro de los absolutos en la palabra de Dios es que está en Hebreos 11:6, y dice ese pasaje: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Ese es otro de los absolutos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el resto del versículo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar, ahí está, sabe bendecir a los que le buscan. Entonces Dios no bendice la falta de fe. Todo lo que nosotros hacemos, amados, todo lo que hacemos como creyentes, o proviene de la fe y se refleja como un acto de adoración, o proviene del temor y se refleja como un acto de religiosidad. Esas son las dos vertientes en las que nosotros nos podemos mover. Dios nos guía a movernos en fe para que esos pasos de fe que vamos dando terminen siendo adoración a nuestro Dios. Si no es así, terminamos en actos de temor que religiosamente practicamos, aún espirituales, pero que no son una adoración a nuestro Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos. Uno de los que yo escogí para ver este día
es el rey Asa de Israel. Israel, tú sabes que después de Salomón se divide en dos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte se llama Israel, y todos los reyes del norte, todos fueron personas apartadas de Dios, todos ellos. Sin embargo, aunque fueron reyes apartados de Dios, algunos de ellos en su necesidad buscaron a Dios, como el rey Asa. ¿Y qué le pasó al rey Asa? Recuerda que ellos estaban en el norte de Israel, y al norte de Israel está Siria. De hecho, cuando tú vas a Israel hay una montaña en la que te paras y clara está la frontera, y tú puedes ver el territorio sirio después enfrente de ti. Y los reyes sirios vinieron a atacar al rey Asa, y el rey Asa hizo algo bueno. Fue y buscó al profeta Eliseo. Eliseo es una figura de la palabra de Dios, una figura en el Antiguo Testamento también del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y Eliseo guía al rey Asa a un acto de fe. Y los actos de fe lo que buscan, a final de cuentas, es glorificar a Dios. Entonces Eliseo, el profeta, estando ya viejo y dándonos la información, la palabra de Dios, de que estaba enfermo con la enfermedad de que murió, o sea, ya era un hombre grande enfermo, el rey Asa va y lo busca, y con lágrimas le dice, aún le recuerda esa palabra, conocida también Elías por esa palabra, diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y esta es una proclamación sobre el profeta Eliseo, de que la presencia de él como profeta en Israel era lo que significaba sobre el pueblo de Israel. Proveía paternidad, sus dichos eran tan poderosos como los de un ejército o más, y la presencia del Señor estaba sobre su vida, a tal grado que sus palabras eran lo que guiaban a Israel. Entonces Asa hace el bien en ir a buscarlo, y le dice entonces Eliseo: toma ese arco. Y agarra el arco Eliseo y le dice: ponle unas flechas, abre la ventana y aviéntala así en dirección hacia los sirios. Y dice la palabra que Eliseo se levanta en este acto de fe. Recuerda, los pasos de fe siempre rayan en lo absurdo, ¿sí? Los pasos de fe nunca se pueden explicar antes de que suceda algo. Después de que sucede y después de que has creído en el Señor, entonces podrás explicar algo de lo que pasó. Pero antes simplemente parece cosas absurdas como: es que el Señor me dijo, es que el Señor lo puso en mi corazón, es que va por aquí. Y es una forma como funcionan. Total, se levanta Eliseo, agarra el arco, y dice la Biblia que Asa se levanta, toma el arco, y Eliseo pone sus manos abrazándolo sobre él y le dice: tira la flecha, y sale la flecha. Y volando, Eliseo avienta una de esas palabras proféticas, dice: saeta de salvación de Jehová. ¿Eso qué significa? Es una palabra de Jesús, porque Él es el enviado de Dios para salvarnos. Se termina eso y parece que todo va bien, pero entonces guía al rey Asa en otro acto de fe y le dice: ahora toma las flechas que sobraron y golpea el piso. Como muchas veces nos movemos tanto en la lógica, como que de repente los pasos de fe no son congruentes. Entonces agarra Asa las flechas y de una forma un poco pusilánime empieza a golpear el piso 3 veces nada más. Pero la Biblia dice que se levanta Eliseo enojado, y subrayo porque así lo dice la palabra enojado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y enojado le dice: si hubieras golpeado el piso 5 o 6 veces, acabarías con los sirios, pero por cuanto pegaste al piso nada más 3 veces, solamente 3 victorias vas a tener. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros funcionamos como creyentes con duda, con incredulidad en nuestro corazón, se bloquean las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Porque él debió haber agarrado las flechas, y si Eliseo le dijo: golpea el piso, pues yo no sé qué hubieras hecho tú, pero si yo sabía que ahí iba a estar mi victoria, ¿sí me explico? Hasta que casi el profeta dijera: ya estuvo bueno, ya estuvo bien, con eso es suficiente.
Pero él en su lógica dijo: esto es incongruente, esto está raro, y entonces lo hizo de esa manera. Y por eso no recibió una bendición total, sino algo medio bloqueado. Su predecesor Elías, el profeta Elías, de la misma manera llega en el tiempo de sequía a Sarepta, fuera del territorio de Israel. Está la viuda ahí y le dice: tráeme agua. Le trae agua y luego después le dice: dame de comer. Sí, Primero Reyes 19. Le dice: tráeme de comer. Y ella le dice: es que no tengo nada más que un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. Nos lo íbamos a comer mi hijo y yo para dejarnos morir, porque no hay comida, hay hambre ahorita. Pero ahí viene el paso de fe. Le dice: está bien, prepáralo, pero me la vas a dar a mí primero. Ilógico, irracional. Si el DIF hubiera existido en ese entonces, agarran a Elías, ¿sí? O sea, olvídate, abusador de viudas, lo que tú quieras. Pero esta mujer se mueve en fe. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que no escaseó el aceite ni la harina de sus vasijas, por haber puesto su confianza en Él. Así funciona la fe. Queremos ver bendición, necesitamos movernos en Él y entender: Dios no bendice la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si eso desata nuestra bendición, porque recuerda que Jesús le dice a Marta: si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 la define así: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Sí? Y después de eso, porque hay que leer toda la palabra, amado, si tú te quedas ahí, de repente hay gente que ha escuchado estos dichos de la Biblia y de una forma muy abstracta lo expresa así: no, es que yo tengo mucha fe en Diosito. Si has escuchado ese tipo de expresiones, ¿verdad? Que hablan como que tengo mucha fe en que algo allá arriba me va a ayudar. Pero Hebreos no se queda ahí. Después del capítulo 1 sigue todo el ejemplo de personas que pusieron su fe en Jesús del Antiguo Testamento, aún diciendo que Moisés se tomó de Dios como viendo al invisible. Y en el capítulo 12 versículo 1 empieza que hay una nube de testigos que nos está a nosotros animando a que sigamos la carrera, que nos despojemos de pesos, de pecados. Versículo 2 dice: fija la mirada en Jesús. Porque la fe no es fe en lo abstracto, no es fe en lo así nada más, en Dios. La fe es en Jesucristo como Señor y Salvador. La fe, y aquí lo dice: fijemos la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué es fe? Es creer para ver, no ver para creer. Ándale, este bebé sí tiene fe, ¿verdad? Dice, aquí, de lo que estoy leyendo, dice: creer para ver, eso es fe. Es entender que el objeto de nuestra fe es Jesús. No es fe así nada más a lo loco, en la espiritualidad, en la oración, como leíamos muchas veces de carteles que decían orar o ora, y eran oraciones así abstractas de: mira, esta oración está muy bien, se pasa a la gente la oración, esta oración está muy bonita. No es así. Si lo quieres que te lo diga de una manera muy así, muy plana, eso no bendice, esa oración no bendice. ¿Qué es lo que bendice? Que pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque la iglesia, desde el día uno, la iglesia es el proyecto de Dios por construir una comunidad de fe que confíe en Él. Una comunidad de fe que represente quién es Dios sobre la faz de la tierra, o sea, tú y yo. Amén. Y la Biblia nos da el ejemplo del pueblo de Israel. Israel era un pueblo hasta antes de la cautividad muy idólatra. Después de la cautividad, Dios arrancó a través de esto la idolatría de sus corazones, pero después hicieron de su sistema religioso algo tan idolátrico también.
Sin embargo, antes de eso, tenían a Jehová de los ejércitos como la religión nacional, pero había muchos otros dioses a los que ellos temían y a los que les rendían culto como influencia de las naciones o de los pueblos alrededor de ellos. Por ejemplo, Baal era uno de los dioses que constantemente, de hecho es una de las confrontaciones de Elías cuando se para en el monte Carmelo y dice: si van a creer en el Señor, agárrense de él; si van a creer en Baal, pues váyanse tras de Baal, pero defínanse a quién van a creer. Y eso lo veíamos la semana pasada. Pero esto expresaba que Israel, cuando tenía dificultades, sí conocían que Jehová era el Dios de los ejércitos, pero entonces ellos todo el tiempo estaban observando las prácticas de los demás alrededor de ellos y empezaban a tomar estos dioses y hacían un sincretismo de sus creencias religiosas, hasta que Dios empieza a manifestarles, empezando desde el libro de Jueces, empezando desde el libro de Josué, pero en Jueces directamente empieza a decir, Jueces capítulo 6 versículo 12 dice: yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Así lo habla directo. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos. Eran todos estos idolatrías paganas que ellos tenían, que todavía están entre ustedes, pero ninguno, dice el Señor, me obedeció. Porque este es el punto: a lo que tú le temes va a determinar a quién tú adoras. E Israel, en lugar de poner su confianza en Dios, volteaba a los dioses de las naciones alrededor y les temía a ellos. Para el Salmo 115, que es un salmo que nos explica profundamente cómo funciona la idolatría, el salmista hace una comparación entre el Dios soberano, el Dios de Israel, y los ídolos fabricados por las manos de hombres. Y empieza ahí el capítulo 115 de Salmos, versículo 3, dice: Dios, nuestro Dios, está en los cielos y hace lo que le place. Esto es una figura de decir: Dios es soberano, ¿sí? Dios es soberano. Entonces lo explica de esta manera. Y luego empieza el Salmo 15, versículo 4 en delante, dice: los dioses de ellos son de oro y de plata, producto de la mano del hombre. Empieza a hablar así: tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven; tienen orejas, pero no oyen; tienen narices, pero no huelen; tienen manos, pero no palpan; tienen pies, pero no caminan; de su garganta no sale ningún sonido. Iguales a ellos, versículo 8, son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Y termina diciendo: pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es quien te ayuda y quien te protege. Y nos explica que cuando nosotros ponemos nuestra fe en cosas que no salvan, perdemos nuestra capacidad de ver, perdemos nuestra sensibilidad para oír, perdemos nuestra capacidad de percibir. Porque eso es lo que pasa cuando ponemos nuestra confianza en algo que no está vivo, cuando quitamos nuestra confianza de Dios, del Señor. Y eso es lo que aquí va a estar hablando. Y por ejemplo, uno de los ejemplos que yo he estado dando: si tú temes, por ejemplo, enfermarte, obviamente el temor a la enfermedad va a pegarle a tu confianza, y tu confianza desestabilizada va a mover tus ojos de Jesús, de Dios. Si todo el tiempo estás pensando que te vas a enfermar y de repente un dolorcito de cabeza, que pudo haber sido por que no tomaste agua y andas en ayunas y deshidratado, lo que tú quieras, un dolorcito, de repente: ¡ay, no tendré un tumor, mi amor! Y nos vamos a los extremos, porque nuestro temor remueve la confianza, y la confianza removida quita los ojos del Señor. Y eso es lo que empieza a hablarnos aquí este salmo que estamos leyendo. Entonces tú puedes venir el domingo, cantar las canciones, gritar el aleluya, decir qué bonito estuvo, moverte, pero en la tarde te da el dolor y se te olvida. Y tenemos de cierta forma el mismo funcionamiento. Pero aquí nos termina diciendo el Salmo 115, versículo 9: pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es quien te ayuda y te protege. Y lo mismo debemos de entender nosotros. Entonces,
cuando nosotros confiamos en Dios, no nada más vamos a saber que Él es quien nos sustenta, nos ayuda, nos protege, sino que como le dijo Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora la pregunta que yo hago para ustedes: ¿cuántos de ustedes quieren ver la gloria de Dios? ¿Sí? A veces pensamos que la gloria de Dios es nada más un ambiente muy bonito, donde descanso, donde qué energía, qué padre se siente. Sin embargo, la gloria de Dios se manifiesta en cada área de nuestras vidas. Sí, y eso es lo que Dios desea también, manifestar su gloria en cada área de nuestras vidas. Proverbios lo expresa de esta manera. El Proverbio 3, versículo 5 dice: confía en el Señor de todo corazón. Di conmigo: todo corazón. Déjame terminar de leer el proverbio. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Porque al confiar en Dios con todo mi corazón, la percepción correcta de las cosas será a través de los ojos de la fe. O sea, cuando yo confío en Dios de todo corazón, es como si Dios me estuviera diciendo: ven para que subas a donde yo estoy y veas las cosas como yo las veo. ¿Cómo se hace eso? Cuando confiamos en su palabra, cuando ponemos nuestros ojos ahí, cuando nosotros hemos puesto nuestro corazón en lo que Dios quiere hacer. Ahí, en esto, es que vamos a poder ver la mano de Dios. Y aquí lo habla de todo corazón, dice aquí. Y todo corazón es un lugar de total rendición. Es un lugar de total rendición. Si nosotros nos acercamos a Dios con áreas no rendidas de nuestra vida, nuestra percepción de nuestros ojos, la percepción que tengamos de la vida, se va a ver socavado, se va a ver profanado por nuestra falta de rendición. O sea, al mismo tiempo bloquea la bendición de Dios sobre nosotros, porque hacemos de nuestra percepción un ídolo por encima de Dios. Mira, este es el consejo: abandónate al Señor. Abandónate al Señor, amado. Ahí lo dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Tu prudencia, mira cómo está el mundo por la prudencia del hombre. Es nuestra confianza en el Señor donde podemos descansar. Y luego el siguiente versículo ahí dice: reconócelo en todos tus caminos. La vida tiene muchos caminos, ¿verdad? Están los caminos de la familia, el matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Ese es todo un camino, ¿verdad? ¿Cuántos padres hay en este lugar? Ese es todo otro camino. Todos los que trabajan, todos los que tienen negocios, es el camino de las cosas materiales, las cuales tú vas llevando también en la vida. Dice: reconócelo en todos tus caminos. El camino de tus emociones internas, lo que tú manejas aquí. Y sabes que hay áreas de repente en nuestras vidas que necesitamos rendirlas delante de nuestro Dios. Áreas donde necesitamos clamar al Señor: Señor, yo quiero conocerte. A lo mejor un área no rendida en tu vida son tus emociones. A lo mejor es una persona emocional. Hoy vivimos en una generación de cristal, una generación muy ofendible. El miércoles yo hablaba de la ofensa. Escuchen por favor ese mensaje. Una generación que le dices bu y se deshace, se siente, se bloquea, te bloquea, no te contesta, te voltea la cara. Y sabes que también Dios, que tiene emociones, que inventó mis emociones, Él creó, me hizo como una persona emocional. También le puedo decir al Señor en esa área: Señor, toma esta área en mi vida, para que el Señor trabaje en mí y la ponga yo delante de Él. Yo me acuerdo la primera vez que llevé a un grupo como un viaje misionero, y fuimos a España. Habíamos hecho algunos grupos aquí, obviamente en México, pero esa vez nos fuimos mes y medio y estábamos con una dinámica. Llegamos a un pueblo cada tarde y nosotros presentábamos una obra.
evangelizábamos a la gente, y después de la obra yo daba un mensaje. Pero un día después del mensaje se acercó una de las chicas del grupo de jóvenes y me dice: es que ¿por qué siempre predicas tú? ¿Por qué siempre predicas tú? ¿Por qué no le da chance a otro? Y sabes que yo lo tomé como me hirió, me pegó un patadón al ego, sí, o yo no sé qué fue, pero toda la tarde anduve pensando, no me quieren. Y es que a veces somos tan sensibles que no podemos recibir crítica, no podemos recibir nada. Y es imposible que en este mundo no vivas ese tipo de cosas. Aún dentro de la iglesia, no se debería, pero aún dentro de la iglesia, algunas veces sí tiene que ver con el pecado de alguien que es un chismoso o critica o lo que tú quieras, pero otras veces tiene que ver con que soy demasiado sensible y necesito reconocer a Dios también en esa área de mi vida. También necesito rendirle eso al Señor, porque si no, hago un ídolo de mis sentimientos, de mis pensamientos, y le doy tanta importancia que se ve desequilibrada mi confianza, impacta mi adoración y empiezo a vivir en el temor de querer agradar siempre a los demás. Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, Señor, quiero conocerte en cada área de mi vida. ¿Qué área de tu vida no has reconocido al Señor? ¿Qué área de tu vida ante ciertas circunstancias se sigue removiendo? ¿Qué área de tu vida ante las dificultades en la mañana vienes y cantas al Señor, pero cuando viene el temor, el ataque, la tormenta, la tempestad, en esa situación eres otro totalmente diferente, porque tus ojos se han nublado y no puedes ver a Cristo? Ves las olas, no ves a Cristo. ¿Qué área de tu vida no está rendida al Señor? ¿Por qué no te pones de pie donde estás? Quisiera orar ahorita un momento. Si sabes que Dios tiene emociones también, Dios creó tus emociones. Él te hizo una persona emocional para que disfrutes, para que percibas de esta vida más. Sin embargo, cuando nuestras emociones también es un área donde el Señor ha conquistado y hemos puesto nuestra confianza en Él, nuestra percepción va a ser transformada. Cuando no, todo nos va a remover, todo nos va a sacudir, todo va a venir y nos va a desestabilizar. Ahora yo quiero hacer un comentario también aquí antes de terminar. Hay una línea delgada entre ser personas emocionales que tenemos que rendir al Señor eso, y hay una línea delgada entre pasar a aquellas cosas que por el exceso de estrés, de ansiedad, de lo que tú quieras, detonan problemas ya médicos, físicos en la persona. Yo nada más quiero decirte algo: cuando tú abordas a alguien que está atravesando, por ejemplo, por depresión, por ansiedad, no es que ellos estén chiflados, no es que ellos estén mal. No podemos satanizar esas cosas, no podemos satanizar. Y ahí te va, voy a ser directo como nunca antes he sido. No podemos satanizar a los psicólogos y decir es que todos los psicólogos se mueven en conocimiento humano. No todos. Necesitamos psicólogos creyentes que tengan al Señor y con la placa de psicología, con su charolazo de psicología, atiendan a personas para presentarles a Cristo, el que salva, obviamente. Pero cometemos un gran error como iglesia cuando satanizamos y cuando decimos a los demás: no, es que Dios te puede sacar de eso. Sí, claro que Dios te puede sacar, como Dios te puede sacar de una enfermedad y te puede sanar también de una enfermedad, pero a veces va a usar la medicina. De la misma manera va a usar
los medicamentos para poder sanarte también en esa área. Si lo que nosotros lo decimos por falta, por temor, porque nace del temor y hemos hecho un tabú de eso, entonces estamos actuando en religiosidad, amado. Pero cuando tú y yo funcionamos en fe, hemos tenido nuestros ojos en Cristo, lo que estamos haciendo es un acto de adoración. El punto aquí es: ¿qué área de tu vida no está rendida al Señor? ¿Qué área de ti no está rendida al Señor? Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y si hay un área ahí en ti, a lo mejor son las emociones, como te lo he dicho. A lo mejor es tu sexualidad. A lo mejor es el dinero. A lo mejor es la relación con tus padres. ¿Qué área no está rendida? ¿En qué área no se ha reconocido al Señor en tu vida? Pues hoy es el día de reconocerlo y decirle: Señor, ven, gobierna también en esto. Gobierna en esto. Gobierna mi mente, gobierna mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor, gobierna. Manifiéstate en medio de nosotros. Manifiéstate, Señor. Y Señor, también danos la fe y el cuidado para abordar las situaciones de los demás. Danos la fe para abordarlas de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a mis pensamientos o mis temores. En el nombre de Jesús, Señor, ven. Envuélvenos en espíritu de fe, Señor, para que veamos tu gloria en cada área de nosotros. En el nombre de Jesús. Y si hay una área donde estás tú flaqueando, temiendo, un área donde tú estás, donde tú dices: Señor, te reconozco aquí también. Este es un camino que yo he transitado y tú no has gobernado. Hoy, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, también eso lo pongo delante de ti. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, también eso lo pongo delante de ti. Lo que sea, ahí está. Como yo decía, a lo mejor tú tienes miedo a enfermarte, o tienes miedo a que tus hijos se van a enfermar o algo les vaya a pasar, y vives en un temor siempre de lo que va a pasar. Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes nuestras vidas en tus manos, tú tienes el mañana en tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no adoramos al Señor con esto que estábamos cantando ahorita? Y al mismo tiempo vamos rindiendo esto al Padre. Sí. Sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me Gracias, Señor, que tú nos liberas. aleluya. En ti hoy ponemos nuestra confianza, Señor. Me arrancó, las cadenas quebrantó, Amén. y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Y Señor, dale un aplauso a Él. Gracias, Señor, gracias. Ponemos nuestra confianza en ti.
Lo leíamos al principio y lo leemos tantas veces. Yo estoy contigo, no temas que yo soy el Señor tu Dios. Señor, sobre cada área, sobre cada recámara de nuestro interior, te reconocemos. En esas áreas donde pareciera que entras y está totalmente desordenado, ahí también te reconocemos. Confiamos que tú tienes nuestra vida, nuestra mente, el exterior como el interior está en tus manos. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.